Bienvenidos a Con Buena Energía, el podcast donde exploramos la eficiencia energética y sostenibilidad de la mano de E3 Consultores. Soy Manuel Romero, tu anfitrión. Aquí abordamos temas candentes y de actualidad sobre edificación, energía, precios, sostenibilidad y ahorro. Es Radio, Elche, 103.7. Es la mañana, la información inmediata. Exacto, bajo la luz perfecta. Nos alegra cada 15 días los jueves tener con nosotros a Manuel Romero, doctor ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, quien nos ofrece la sección Con Buena Energía. Ya saben, con cuestiones muy interesantes que nos pueden ayudar a ahorrar, nos pueden ayudar a, si tenemos una obra, cómo afrontarla y si podemos beneficiarnos de esas subvenciones que en muchas ocasiones también mencionamos. Pero hoy vamos con un nuevo capítulo, un nuevo programa en el que, Manuel, ¿de qué vamos a hablar? Pues muy buenos días. Hoy vamos a hablar sobre esos consumos que tenemos en nuestras viviendas, en nuestros comercios, en nuestras oficinas, y que no nos damos cuenta que están. Es la energía esa que muchas veces decimos que se escapa cuando no estamos en nuestra vivienda, en nuestros negocios. Y bueno, pues creemos que cuando no estamos en ellos, cuando no estamos consumiendo, tenemos un consumo cero, pero realmente no es así. Vamos a hablar de todo eso, vamos a hablar de esos consumos fantasma, el stand-by, esa energía invisible que, como digo, el edificio, la vivienda, el comercio sigue consumiendo y por la que tenemos que pagar todos los meses. Vamos, que me vas a poner ideas en la cabeza. Vamos a intentarlo. Claro, para que yo luego en mi casa esté entretenida. Eso. Bueno, pues vamos con todo ello y comenzamos, porque antes de meternos en el tema de hoy, quería también aclarar alguna noticia interesante sobre energía que haya pasado desde el último programa, que sabes que siempre nos gusta también hablar de la actualidad energética. Sí, justo. Siempre este segundo apartado nos gusta en los programas empezar con pues un poco revisión de estas 2 semanitas, a ver qué ha pasado en el sector. Normalmente hablamos de precios, pero como siempre hablamos de lo mismo, hoy voy a cambiar de tercio y voy a comentar lo que está pasando en Extremadura con esa propuesta de Iberdrola, Endesa y Naturgy, de una propuesta que han presentado al gobierno para ampliar la central nuclear de Almaraz, que está en Cáceres, ampliar su vida útil, que como todos sabemos el gobierno le puso fecha de cierre para el año 2027. Hay que pensar que en Extremadura es la única central convencional, no ya nuclear, sino convencional, que tienen allí, porque fundamentalmente lo que tienen en Extremadura como plantas de generación de energía eléctrica son fotovoltaicas y alguna eólica. Claro, si se cierra esa central, tendríamos una región bastante grande, una comunidad bastante grande, que solo tiene, o que gran parte de la energía que consumen allí, energía eléctrica que consumen allí, tiene un origen renovable, unas renovables que, como ya sufrimos todos, ese tipo de renovables sin las medidas de seguridad adecuadas, pues pueden producirnos el blackout o el apagón que como digo ya sufrimos. El segundo apagón que ya se nos está anunciando. Sí, correcto. Ya. A ver, el gobierno ha dicho que ellos no cambian su postura y que que no van a hacer las prórrogas si no se mantienen 3 líneas rojas, que voy a comentar ahora. Que no cueste nada más al contribuyente, esa ampliación de la vida útil, que exista garantía de suministro y que los residuos que se generen, los residuos nucleares en este caso, los paguen las compañías. A ver, son 3 cosas que no tienen mucho sentido y lo voy a explicar. Las compañías todos los años, las compañías eléctricas, las compañías que explotan una central nuclear, todos los años invierten en sus centrales, del tipo que sean, para cambiar equipos, para dotarles de mejores medidas de seguridad, para irlas modernizando todos los años. Hacen esas inversiones, con lo cual a los ciudadanos no nos va a costar más dinero porque ya lo están haciendo las compañías directamente. El segundo tema es el tema de los residuos nucleares. Los residuos nucleares, la gestión de los residuos nucleares la están pagando ya las compañías que explotan las centrales nucleares, con lo cual eso tampoco a los ciudadanos tampoco nos va a suponer ningún incremento de costes o de precio. El tema de la garantía de suministro, ahí donde a mí me entra la gran incertidumbre, porque si quitamos la central nuclear que tenemos en Extremadura, ¿cómo vamos a garantizar el suministro, por lo menos en aquella región donde la mayoría viene de origen fotovoltaico o eólico? Esto es como decir que sí, pero sin querer decirlo, porque
por lo que has dicho, por lo menos las dos primeras opciones ya se están cumpliendo. Claro, eso ya lo y están la haciendo. tercera es lógico, porque si sufrimos un apagón precisamente por querer jugar con las energías de España, si en aquel momento, ya sabemos, hubo centrales que pararon, es decir, quisieron hacer un experimento con la energía eólica, con las renovables, etcétera. Es decir, que si la central de Almaraz se cierra, los españoles vamos a tener un problema. ¿O es que este señor gobierno quiere seguir comprando energía de otros países, pudiéndola producir aquí en España? Lo que quiere hacer este gobierno, o por lo que están apostando, es por poner más centrales que queman gas, ¿vale? Y por tanto depender más del gas natural. Creo que ya lo he comentado alguna vez, el gas natural es más caro porque lo importamos, es una generación mucho más cara, simplemente porque el precio del gas es superior, y encima genera muchas más emisiones que emisiones de CO2. Es decir, que mucho energía limpio, mucho querer utilizar la energía limpia, pero a la hora de la verdad le están poniendo trabas. Claro. Porque más limpia es la energía nuclear que las renovables. Sí, bueno, hay mucha tecnología, se ha avanzado muchísimo con la nuclear por el tema de los residuos y demás, y es bastante más limpia. Somos el único país, voy a decir de Europa, pero yo creo del mundo, que tiene previsto cerrar todas sus centrales nucleares, y aquellos que lo hicieron a nivel europeo están poniendo planes para o reactivarlas o construir nuevas centrales nucleares. Como Alemania. Sin ir más lejos. Sí. Pero esas decisiones se pueden revertir. ¿O solo se revertirían en caso de que cambiáramos de gobierno y se adoptaran otras políticas? A ver, por eso estas tres energéticas que he comentado antes le han propuesto al gobierno ampliar la vida útil de Almaraz, precisamente por eso. Se puede revertir. Yo creo que todo se puede revertir. Tú tomas una decisión y en un momento pensemos que esto no son decisiones para el año que viene, son decisiones a 5 o 10 años, y en 5 o 10 años pueden pasar muchísimas cosas, con lo cual tenemos todos que estar abiertos en un momento determinado, cambiar o actualizar según las circunstancias de lo que esté pasando, actualizar esas decisiones. Yo creo que en buena lógica eso es lo que deberíamos aplicar. Lo que pasa es que muchas veces en la balanza entran otras cosas, no sé si más ideológicas o más políticas, y son las que al final pesan y son las que al final deciden si quitan o no quitan, o ponen o dejan de poner. Esto quiere decir que esta propuesta por parte de estas tres compañías pudiera materializarse en caso de que, con perdón de la expresión, el gobierno se baje del burro. Puede materializarse, pero yo no lo tengo claro porque tenemos no hace falta por la cabezonería. Exactamente. Bueno, pues vamos a entrar de lleno. Danos ideas, ábrenos la mente. ¿Qué pasa con esa energía cuando no estamos en casa? ¿Qué entendemos por esos consumos fantasma o stand-by? ¿Y por qué importan? Porque al final todo en la factura suma. A mí siempre me dicen, porque siempre tengo la manía de apagar, de tenerlo todo con regletas. Por ejemplo, ese punto rojo de la tele ahora me está matando. Eso es un stand-by. Y siempre tengo la manía de apagarlo y me dicen, si eso no gasta, siempre digo, como no gasta, es estando apagado. Exactamente. Mira, para hacerlo sencillo. Se trata del consumo energético de esos aparatos que, como muy bien tú estabas diciendo, pues se quedan con el pilotito. Creemos que están en consumo cero, pero no es así, ¿vale? Y que normalmente esos aparatos los apagamos desde un mando a distancia, en modo espera y demás. En realidad siguen consumiendo menos que si están totalmente encendidos, pero siguen consumiendo. Por poner cifras, en Estados Unidos ya hay diversos estudios que lo cifran en torno a un 20-25% del consumo total en el caso de vivienda. Pero claro, es para viviendas de Estados Unidos. Si nos vamos al caso español, el IDAE, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía, esto lo cifra en torno a un 10%. Del consumo energético en vivienda, del consumo energético que tenemos en casa, el 10% es debido al stand-by. Y hay que recordar que todo esto al final nos toca pagarlo todos los meses, y que muchas veces estoy escuchando comentarios de mucha gente, oye, es que este mes no he estado en mi casa y me ha llegado una factura de 70 euros, de 60 euros, de 100 euros, y no está en mi casa, no he consumido todo, lo he tenido todo pagado. Vamos a ver, tenemos que recordar que la factura tiene dos apartados. Una parte fija que decimos que es lo que pagamos por la potencia contratada. Esa parte la vamos a pagar sí o sí, aunque tengamos todo apagado. Eso lo vamos a pagar sí o sí, todos los meses. Nunca vamos a tener una factura de 0 euros.
Porque la parte fija, la parte de potencia contratada, Sí, la parte de impuestos. más la parte de impuestos, eso lo tenemos que pagar sí o sí. Y después tenemos la parte variable, que es por el consumo de energía que hemos generado o que hemos tenido ese mes. Si lo hemos tenido absolutamente todo apagado, incluso la nevera la hemos desenchufado todo absolutamente, pues esa parte será cero, pero la parte de potencia tendrá un cargo de 20, 30, 40 euros, lo que sea, más el impuesto eléctrico, más el IVA, pues ahí tenemos el resultado. Entonces, como consejo aquí, cuando nos viene un comercial de alguna compañía o nos llaman por teléfono, que ahora es un bombardeo continuo todos los días con esto de las compañías, y nos dice o escuchamos algo en la radio que nos dicen va a pagar usted 0 euros en la factura, mosquearnos. Yo creo que nos tiene que saltar la alarma, la alerta, porque ya sabemos que la parte fija la vamos a tener que pagar. A lo mejor lo contratamos y durante el primer mes, el segundo, tenemos un 0 en la factura porque nos están haciendo alguna gracia, pero cuando llegue la tercera o cuarta factura, ahí nos lo van a meter seguro. Y fijarnos siempre en el precio al que nos cobran el kilovatio, porque muchas veces nos llaman, nos hacen la famosa grabación de seguridad, Eso. Nos dicen a cuánto nos van a cobrar el kilovatio y después tenemos la sorpresa de que tenemos una factura desorbitada. Y voy a poner un ejemplo. Como tú dices, en vacaciones, por ejemplo, pues salimos, entramos, no estamos en casa, y voy a poner un ejemplo práctico. Estas vacaciones cambié de compañía, me vendieron una muy buena oferta, sin estar en casa prácticamente 2 semanas me ha llegado el triple de factura. Cuando me doy cuenta, en la grabación me habían dicho el kilovatio a 0,11 y me lo han cobrado a 0,19. Con lo cual hay que estar muy atentos y revisar periódicamente, mensualmente, cada vez que nos llega una factura de luz, para ver si las condiciones que nos han prometido se cumplen. No quiero que esto que voy a decir ahora, no quiero que parezca que son todos los que llaman ofreciendo el cambio de compañía actúan de esta manera, pero lo normal es que estas llamadas que recibimos realmente no es la compañía. ¿Esa ha sido la cuestión? No es la compañía, sino que son unos intermediarios, unos comerciales que al final lo que se llevan es una comisión por el cambio de compañía. Insisto, no son todos, pero la gran mayoría actúan de esa manera. Entonces ellos lo que quieren es conseguir cambios de compañía porque se llevan la comisión simplemente por el cambio de compañía. Tenemos que huir de ese tipo de gestiones, intentar hacerlo directamente siempre con las compañías eléctricas, siempre con ellos. Vamos con más cuestiones sobre lo que nos interesa hoy, cómo detectar esa energía que gasta en casa cuando no estamos. ¿Cuáles son los aparatos que más consumen cuando creemos que están apagados? A ver, los típicos que podemos tener en la cabeza, ya los has estado tú comentando antes, son los televisores, que los apagamos desde el mando, descodificadores, esos aparatos que nos pone la compañía que nos suministra el internet, por ejemplo, nos pone un descodificador para ver canales de ellos. Muchas veces solo apagamos la tele y el descodificador se queda encendido. También habría que apagarlo. Sí, pues, eso va a ser lo próximo que meta en la regleta. Porque eso es, claro, es que eso, si tenemos algún vídeo viejo, cacharritos de estos como el Apple TV, todo ese tipo de aparatos siguen consumiendo. Un aparato que a mí yo me llevé una sorpresa grande en mi casa son los típicos calefactores de baño, calefactores eléctricos. Que eso, pues vienen los modernos vienen con un mandito, tú lo tienes todo el año enchufado a la red y enciendes y apagas con el mandito. Claro, al final es un mando y al final se queda en stand-by y dependerá de la marca, pero los que yo tenía me iba a un consumo en stand-by de 20-30 vatios directamente solo por calefactor. Entonces hay que también llevar cuidado con estos equipos. Sistemas de iluminación, esto no es muy normal en vivienda, pero en oficinas, comercio, ahora se están poniendo iluminación con detectores de presencia, con este tipo de elementos, eso también consume, o temas de domótica y demás. Es verdad que muchos de estos aparatos no los podemos desenchufar, pero para saber la cifra gorda del stand-by o ese consumo fantasma, esa carga base, que también sería más adecuado llamar la carga base, pues son todos estos tipos de elementos. Y hay otra cuestión que también es importante, aunque no se stand-by estrictamente, pero si no hacemos el mantenimiento adecuado de los electrodomésticos principales de nuestra vivienda, vamos a hacer que consuman más energía, simplemente por
por no hacer ese mantenimiento de forma adecuada. Por ejemplo, la nevera, el frigorífico. Si no limpiamos las rejillas que tiene detrás el frigorífico, que a lo largo del año se llenan de polvo y de pelusa. Uh-huh. Si no le quitamos eso, el electrodoméstico va a consumir más energía porque el calor que está generando dentro del aparato no lo logra expulsar fuera del aparato. Entonces hay que limpiarlo, porque si no le estamos haciendo que... Está trabajando más y estamos haciendo que consuma más energía. ¿Qué soluciones sencillas podemos aplicar para todo esto? Porque cualquier persona, visto lo visto, puede reducir estos consumos fantasma de los que estamos hablando. A ver, a cero no los vamos a llevar, eso tenemos que tenerlo claro, pero los podemos reducir y los podemos reducir mucho. Lo primero es saber dónde estamos. Eso sería el primer cuestión que tenemos que saber. Y para eso, yo creo que lo he comentado muchas veces, lo mejor es comprarnos unos enchufes de estos inteligentes que llevan su aplicación, que los podemos gestionar desde el móvil. Interesante, hay muchos tipos en el mercado. Tienen que ser unos enchufes que nos den el consumo eléctrico que tienen los aparatos que tengamos enchufados ahí. Podemos encontrar en el mercado, paquetes de 2-3 enchufes por 30-40 euros, que eso lo vamos a amortizar fácil, pues en un año lo tenemos amortizado. Entonces, una vez tengamos estos enchufes colocados, vamos, como digo, con el móvil vamos a ver dónde tenemos esos consumos fantasmas. Y segundas cosas que podemos hacer de forma muy sencilla, tú ya lo has comentado antes, Gemma, poner regletas con interruptor, de manera que cuando nos vamos a dormir, cuando nos vamos de casa, cogemos el interruptor, lo apagamos, cerramos el interruptor y se acabó. Todo lo que tenemos ahí enchufado se queda totalmente apagado. No dejar lo típico, que yo muchas veces cuando voy a casa de mis suegros, a casa de mis primas en Madrid, me dedico a ir por todo el enchufe desenchufando, porque dejan los cargadores del móvil, de la tablet, todo enchufado allí. Mira, has dado en el clavo. Yo tengo esa manía. Por favor, yo tengo esa manía. Por favor, explícalo. Un cargador de un móvil, de un ordenador, de lo que sea, se queda enchufado al enchufe, pero no tenemos el móvil cargándose, ¿consume o no consume? A ver, sí que consume, muy poco, pero consume. Pero claro, estás generando energía, el cable no es inteligente y no sabe si en la otra parte hay algo para cargar o no. Claro, y como es el dicho que tenemos aquí, de toda piedra hace pared, pues al final un poquito de aquí, un poquito de allí, va sumando poquito y al final es un mucho, ¿no? Pues hay que llevar cuidado con esto, otros aparatos que nos venden en muchos sitios, en la tienda, hay muchos sitios que son esos aparatos milagrosos que los enchufamos a cualquier enchufe de casa y consiguen reducir el consumo de la vivienda. Eso también es, pues de alguna forma otro engaño. Los termos eléctricos, yo soy de la opinión, y así lo tengo en mi casa, de apagarlos por la noche. Con un enchufe inteligente tengo la programación hecha y él solo lo apaga por la noche y lo enciende por la mañana, para que no se esté arrancando por la noche cuando no lo necesito. Y lo del mantenimiento que yo estaba comentando antes, de los electrodomésticos. Y una cosa muy interesante, muy importante, que a lo mejor parece una chorrada, pero que es muy interesante desde mi punto de vista, es educar a los que estamos en casa, educar a nuestros hijos, educar si estamos en una oficina a los que trabajamos en la oficina. Muchas veces cuando hacemos auditorías energéticas nos encontramos, nosotros que vamos a un colegio, por ejemplo, a hacer una auditoría energética, o a un hospital o un edificio de oficinas, y nos encontramos que es que cuando los trabajadores, la gente que está allí todos los días trabajando, se van a su casa, los ordenadores los dejan encendidos. Simplemente, yo digo, ¿por qué? ¿Por qué no estás en tu casa? Apagas la pantalla, pero el ordenador lo dejas encendido. Es que así mañana ya lo tengo encendido, tarda. Pero claro, eso está ahí consumiendo energía. Y al final... Está consumiendo energía y está desgastando el aparato, porque claro. Tú te vas a tu casa porque ya no estás trabajando, apaga el ordenador, que no pasa nada. Exacto. Bueno, ¿cuánto podemos ahorrar realmente con todo esto? Bueno, yo lo he comentado antes y lo he comentado muchas veces, que yo en mi casa lo tengo... A mis hijos y a mi mujer las tengo bastante mareados con todos los cacharritos que tengo en casa. Yo también soy un Manuel Romero en mi casa. Me gusta experimentar con estos aparatos. Y bueno, yo ya he sido capaz de reducir bastante ese stand-by. En mi casa ahora mismo lo tengo en 50 vatios solamente. Cuando empecé estaba en 150, 140. Por los calefactores de los 2 baños. Por eso digo, he dicho el tema de la sorpresa. Claro, 50 vatios nos pueden parecer, ¿eso es mucho o es poco? Pues vamos a ponerle cifra y lo vamos a traducir ahora. A ver, 50 vatios
fijos todo el santo día estoy consumiendo 50 vatios. Eso en 24 horas al día, simplemente multiplicamos por 24, dividimos por 1000, estamos hablando de 1,2 kilovatios hora. Multiplicamos por los días del mes, nos vamos a 36 kilovatios hora al mes. Y si multiplicamos por los días del año, los 1,2 kilovatios hora lo multiplicamos por los días del año, nos vamos a 438 kilovatios hora al año. En mi caso, mi vivienda está en torno a 4.000 kilovatios hora al año. Por tanto, esos 438 representan el 11%, que coincide más o menos con la cifra que el IDAE, ya comenté yo antes, que decía el IDAE, de en torno al 10%. Pues en mi caso es un 11%. Y eso, traducido a euros, si yo cojo el precio medio que yo tengo en mi factura anual, que está en torno a 0,12 euros kilovatio hora, lo multiplico por IVA y tal, me voy a 70 euros al año. Que yo estoy pagando por standby en torno a 70 euros. Si no hemos hecho toda esta regulación y seguimos en 150, pues nos podemos llevar sorpresas de duplicar esos 70 euros, incluso triplicarlos. Eso es simplemente por, me voy de casa, no hay nada encendido, no tengo nada. Bueno, pues ya sé que en el año voy a pagar, si lo ajusto todo, en torno a 70-80 euros. Manuel Romero, si te parece, gracias por todos estos consejos, pero vamos a resumir lo más importante y danos unos consejos finales para poder, primero, identificar este consumo fantasma y luego cómo poder amortiguarlo. Bueno, ya hemos visto a lo largo de este episodio, de este programa, que aunque no estemos en nuestro edificio, en nuestra casa, en nuestro negocio, la vivienda, el inmueble va a seguir consumiendo energía, esa carga base que tenemos. Y los consejos que yo puedo dar es lo que he comentado. Instalarnos algunos enchufes inteligentes, 2 o 3, colocar regletas, esas regletas con interruptores, desenchufar todo lo que no usemos, cargadores de móviles, de tabletas, el cargador del portátil, todo lo que no estemos utilizando, desenchufarlo. Ese descodificador de televisión que nos ha puesto la compañía de internet, pues que no apaguemos la tele y que pensemos que ya como he apagado la tele el otro se ha apagado también. Pues muchas veces no pasa así. Y también llevar ese mantenimiento adecuado de los electrodomésticos. Mover un par de veces al año la nevera y limpiar por detrás la rejilla, un par de veces al año, con eso es más que suficiente. Por aquí nos dice un oyente, ¿y con la alarma qué hacemos? Porque está enchufada 24 horas, con la alarma no podemos hacer nada. A ver, es que hay cosas que van a tener que seguir como están y no podemos hacer nada más. En el resto de cosas sí. La alarma, pues hay que dejarla, no tenemos más. Manuel Romero, te pareció una mentira, pero ayer me estaba yo planteando que ya cuando nos duchamos hace fresquito, ¿qué poner? Un calefactor, una estufa, ¿cómo hacerlo? ¿Qué es lo que menos consumiría, por ejemplo, para un baño normal y corriente? A ver, en el baño vamos a estar los 10 minutos, 15 minutos que estamos duchándonos. Bueno, o más si nos gusta estar debajo del agua caliente, pero bueno. O menos. Vamos a poner 10-15 minutos, es poco tiempo. Yo pondría un calefactor eléctrico de estos rápidos. Más que nada porque si ponemos cuando estufa entiendo que te refieres a... La típica estufa de tubitos de aseo de toda la vida. Ya, esos tardan más tiempo en calentarnos todo el baño. Lo más estos calefactores que llevan un pequeño ventilador, son eléctricos también, van a ser más rápidos en calentarnos el baño. Y acordarnos de desenchufarlo cuando no lo estemos usando. Hay algunos modernos que llevan un interruptor, el propio calefactor lleva un interruptor. Entonces, bueno, pues le damos al interruptor. Por aquí dicen, Manolo, tus hijos tardan más. Por eso me he reído. Ya nos conoce la audiencia. Muchísimas gracias, Manuel Romero, por estar con nosotros un día más en este programa de Con Buena Energía, donde hemos tratado el tema de qué pasa con la energía que seguimos generando cuando está en casa y qué puede suponer en nuestro recibo de la luz. Muchísimas gracias y hasta la próxima ocasión, hasta dentro de 15 días con Buena Energía. Nada, muchísimas gracias a vosotras y nos escuchamos en un par de semanas. Y en el momento exacto, bajo la luz perfecta, todo lo que soñamos va a iluminarnos, y en el momento exacto brillabas en la niebla. 103.7. Estás escuchando Es Radio.